Entonces, bien, los usos y los hash. Creo que ya todos vieron las lecciones que están pregrabadas. No sé si antes de empezar tengan alguna duda o algo que quieran preguntar o nos vamos derecho a la explicación y dejamos las dudas para el final. Por mi lado, empieza tú a poder ir cogiendo el hilo otra vez. Sí, Juan, arranquemos que ya pues, en la medida que vas avanzando, vas resolviendo las duditas para Bien, no Sí, adelantarnos. dale, Juan Guillermo. perfecto, listo. Entonces, la clase anterior dejamos claro lo que son los nodos y allí entendimos por qué, básicamente, o en dónde está el pilar de la descentralización de lo que es Bitcoin, que es la red. Pero en la primer clase, cuando les dije voy a hacer el reseteo del disco duro para borrar toda esa información basura que tienen en la cabeza y no pues porque la información que le llega a uno no es la correcta, entonces necesito limpiar ese disco duro de ustedes para volver a comenzar a darle la información correcta. Les dije básicamente Bitcoin no existe, o sea, esas moneditas y esas vainas no existen. Sabemos que en el código existe una emisión de 21 millones de lo que Satoshi llamó 21 millones de Bitcoin. Después le dieron el nombre de monedas porque por supuesto como él se refería a un sistema económico, un sistema de dinero digital persona a persona, pues lo más fácil en el lenguaje nuestro es llamar al dinero en su denominación por monedas o billetes. En este caso se escogió monedas y pues vienen toda una creación de imágenes muy bonitas, muy lindas de monedas de Bitcoin, ya incluso las venden ya físicas. Entonces hoy vamos a ver, vamos a empezar por qué temerariamente, porque puede ser una aseveración temeraria que algunos bitcoiners dicen, oh, cuidado, que tampoco puedes decir que los bitcoins no existen, pero técnicamente, pues como tal no existen. Vimos entonces la clase pasada que Bitcoin no es más que el registro de la propiedad de algo, y ese algo es Bitcoin, de lo cual sabemos que su emisión será máximo de 21 millones y que actualmente hay 19.9 millones de Bitcoin emitidos y en circulación, y que cada 10 minutos se emiten 3.125 Bitcoin nuevos a la red, y que cada 210.000 bloques pues se baja esa emisión, y eso será tema de la parte minera, aunque vieron un pedacito de esos en los resúmenes que hicimos previos a estas, o que están en el curso previos a estas lecciones. Para entender esto, vamos a adentrarnos en lo que son las transacciones. Las transacciones lo son casi todo en la red de Bitcoin. A esto se resume el white paper y a esto se resume Bitcoin. Cuando entendemos la forma en cómo funcionan las transacciones, entendemos implícitamente que tenemos que tener una forma de conservar nuestras firmas, de conservar en secreto si las firmas, la clave privada que deriva mi firma, que permite, digamos, cambiar el registro de la propiedad de otra persona. Entendemos que hay una forma de denominación de esa emisión de 21 millones de Bitcoin que llamamos UTSOs y intrínsecamente entendemos, comenzamos a entender cuál es el nivel de seguridad de esta red y dejamos de lado ese concepto que todos nos dicen, no, es que Bitcoin es inhackeable, es no sé qué, no sé cuál, y pues muchos, digamos, creen que es así, pero no porque lo comprueben, sino porque alguien les dijo, que les parece que tiene conocimiento sobre el tema, alguien les dijo, no, eso es inhackeable. Bueno, como les dije en la clase anterior, en este mundo todo es probable, o todo es posible más bien, todo es posible, así que Bitcoin sí se puede hackear, pero hay muchas cosas que son improbables. Así que Bitcoin, aunque puede ser posible hackearlo, es improbable que sufra un hackeo, por muchas razones que vamos a desarrollar en estas clases y que ustedes van solamente con estos conceptos van a derivar eso y van a decir un día, hombre, no, no hay forma. O sea, por lo menos ahorita es improbable. Quizás con el correr del tiempo y el avance de la tecnología sea más probable, pero en la medida en la que la tecnología avanza, la red de Bitcoin también avanza. Entonces es una carrera como sin fin. Empecemos entonces las partes de una transacción para entender lo que son los usos y para luego entender cómo se construye la seguridad de Bitcoin. Una transacción básicamente es aquello que hacemos cuando tenemos Bitcoin y queremos transferir la propiedad de ese Bitcoin o de una parte de ese Bitcoin que ya llamamos Satoshis a otra, no hablemos de persona,
a otra dirección, porque en Bitcoin ya no hablamos de personas, empezamos a sacarnos las personas de acá. Hablamos de nodos, que son los que, digamos, conforman, estructuran y aseguran la red, o que validan las transacciones. Hablamos de mineros, que son los que aseguran la red de Bitcoin, y hablamos de direcciones, que son desde donde emanan y a donde se reciben los Bitcoin. Descartemos a las personas. Sabemos que detrás de cada uno de esos hay personas, pero descartemos a las personas. Entonces, la parte importante es que las transacciones son aquello mediante lo cual de una dirección sale Bitcoin o fracciones de Bitcoin y se envían, o no se envían, sino que se registra la propiedad, se hace un cambio de esa propiedad a otra dirección diferente, ¿ok? Para que empecemos a anular el concepto de que se envían, porque los Bitcoins no viajan, aunque es la forma más fácil de que lo entiendan en principio, aquí vamos a empezarlo a entender técnicamente. Cambio el registro de la propiedad que lo tiene esta dirección y lo voy a cambiar a esta otra nueva dirección. Para hacer esto tenemos varias partes, 4 en total. Tenemos entradas o inputs, tenemos salidas o outputs, tenemos una firma digital y tenemos las tarifas que la red impone cuando utilizamos la red, cuando activamos la red para que nos valide esa transacción que se está haciendo. Las entradas, por supuesto, es que si yo voy a cambiar el registro de la propiedad de algo, pues tengo que tener un algo. Si no tengo un algo, pues no tengo a qué cambiarle el registro de la propiedad. Y ese algo es una entrada. Ese es el input que le voy a poner a la transacción. Que antes de ser un input, antes de ser una entrada, es una salida anterior. ¿Por qué? Porque fue la salida de otra dirección, ¿cierto? Fue una salida de una dirección que llegó a mi dirección y en ese momento figura como una salida que no ha sido gastada, que está ahí disponible. En el momento en que yo cojo esa salida no gastada, digo, ok, te voy a cambiar el registro de la propiedad, ya no vas a ser de propiedad mía, sino que vas a ser de propiedad de fulanito Pérez. En ese momento esa salida que no ha sido gastada y que está disponible en mi dirección se va a convertir en una entrada para yo armar un paquetico que voy a llamar transacción. Lo primero que voy a tomar es esa salida no gastada y la voy a poner en un paquetico. A ese paquetico le voy a agregar las salidas. ¿Cuáles son las salidas? Pepito Pérez o fulanito Pérez, a quien le voy a, digamos, titular la propiedad de ese Bitcoin que voy a enviar, pues tiene una dirección. Y esa dirección es la salida. Tengo la entrada, que es la salida que yo tengo no gastada disponible en mi dirección, que me llegó de otra parte y que eso contiene unos Bitcoin, y eso la pongo como input, entrada. Pongo la dirección de fulanito Pérez, que será la salida, y luego, pues obviamente, para poder yo cambiar ese registro de propiedad, necesito una cosa básica, que es mi autorización. Y mi autorización en Bitcoin se da a través de una firma que es digital. Entonces necesita mi firma, ¿vale? Y ya tengo un paquetico que tiene una entrada, una salida, mi firma autorizándolo y le voy a agregar un último componente que lo agrega a la red y es la tarifa que debo de pagarle a la red o a las personas o a los nodos, digamos los entes que están validando las transacciones y que están minando los bloques. Esos 4 componentes yo los junto en un paquetico y tengo una transacción. Ya la armé, ya la tengo ahí lista. Ahora se lo voy a transmitir a la cadena, a la blockchain, lo voy a enviar para que los nodos tomen ese paquetico y diga, ok, señor, a ver, permítame reviso, la entrada es correcta, está dentro de su dirección como una salida no gastada anterior, la salida, perfecto, esta es la dirección, eso no es problema nosotros si está correcto o no, pero es una dirección de Bitcoin, perfecto, la firma corresponde a su firma y la tarifa es esta, perfecto, está empaquetada perfectamente, ahora pues ya revisada, el nodo dice, la voy a pasar a un bloque. La pasa al bloque y le dice al minero, señor minero, aquí tengo este paquetico de la transacción que me envía esta persona o esta dirección, ya la revisé, todo está perfectamente bien, procedo a incluirla en un bloque y usted pues ahí tiene su bloque, mínelo, listo. Y así básicamente es el proceso. Estas son las partes de una transacción. Ahora, entendiendo eso,
Entonces definamos qué es un UTSO. Primero, UTSO viene del inglés Unspent Transaction Output y quiere decir salida no gastada. Y si me pusieron atención en la explicación que les acabo de dar, ya saben cuál es el UTSO. El UTSO es el Bitcoin que yo tengo en mi dirección. Digamos, ese Bitcoin está representado o es el saldo de la sumatoria de muchos UTSOs, pero ya lo vamos a ver. Entonces es una cantidad de Bitcoin que has recibido en el pasado, ¿sí? Y que aún no ha sido gastado. Si yo hoy le envío a Jorge eh, un Bitcoin y a Jorge le llega en su billetera o en su dirección para que hablemos de forma técnica, y Jorge no se lo gasta hoy, no se lo gasta mañana, no se lo gasta pasado mañana, lo tiene ahí, ese Bitcoin va a estar en la dirección de Jorge como un UTSO que no ha sido gastado. Es una salida que ingresó a su dirección y que no ha sido gastado. Con el hecho de no haber sido gastado quiere decir que está disponible para que Jorge lo gaste en cualquier momento que él quiera. Ahora, si luego José le envía a Jorge otro Bitcoin, entonces ya Jorge tendrá 2 Bitcoin, ¿cierto? Y si además Claudia le envía 3 Bitcoin más, entonces ya Jorge tendrá 5 Bitcoins. Pero no tendrá 5 UTSOs, tendrá 3 UTSOs. Porque uno se lo envié yo, otro se lo envió José y otro se lo envió Claudia. Fueron 3 envíos, 3 transacciones. Y esas transacciones entran como una salida no gastada cada uno. Tiene 5 Bitcoins en 3 UTSOs. Es decir, que lo que Jorge ve como 5 Bitcoins no es más que la sumatoria de todos los UTSOs que tiene Jorge dentro de su dirección, de los Bitcoin que ha recibido en el pasado y que aún no ha gastado. Entonces, vamos a perfeccionar un poquito esto. ¿Listo? Volvemos al hecho de que una moneda de Bitcoin, moneda entre comillas, no es más que la cadena de firmas digitales. Yo firmo, es decir, pongo el input, el output, firmo para cambiar la propiedad, digamos, se lo voy a enviar a Claudia, firmo para que cambie de mi propiedad a la propiedad de Claudia, y entonces el Bitcoin es de propiedad de Claudia. Cuando Claudia quiere, digamos, hacer una transacción con eso, como ya es propiedad de ella, tiene que adherirle la dirección de a quien le vaya a transferir, por decir algo Jorge, y firmarlo para que, pues, que ella es la que está, la propietaria, la autorizada para mover eso, firmarlo y se va a donde Jorge. Cuando Jorge recibe y quiere transferírselo a José, agrega la dirección de Jorge y lo firma, ¿cierto? Autorizando que esa propiedad pase a manos de José. Y así es una cadena básicamente de firmas, ¿sí? ¿Quién puede firmar? Quien tenga la clave privada. Quien tenga la clave privada. Si tú no tienes la clave privada de esa firma, no puedes firmar. Entonces la gente dice, entonces, ¿cómo guardo los bitcoins? No, es que tú no guardas los bitcoins. Los bitcoins existen en la red y están allí. De allí no salen nunca. Lo que tú tienes que guardar es la firma, es la clave privada. Porque la clave privada es lo que te da acceso a que tú puedas firmar la transacción para poder transferir la propiedad a otro. Entonces esos aparaticos y esas aplicaciones en los celulares que llamamos wallets o billeteras realmente tienen un nombre que no es correcto, porque no deberían de llamarse wallets o billeteras, deberían de llamarse más bien llaveros, porque lo que hacen es tener las llaves, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los wallets. Vamos a imaginar lo siguiente. Una cosa es la emisión del dinero y otra cosa es la denominación del dinero. Supongamos que en el mundo existe 1 trillón de dólares de dinero en efectivo emitido. Hay 1 trillón repartido en todo el mundo. Ese trillón de dólares tú lo puedes ver denominado en billetes de 1, de 5, de 10, de 20, de 50 o de 100 dólares. Eso se llama la emisión del dinero. Entonces tú puedes tener 1.000 dólares, ¿cierto? En billetes de 10 dólares. O en una combinación de billetes de 10, de 50 y de 100 dólares
o en billetes de $1, ¿cierto? Entonces, si tienes $1000 en billetes de $1, tendrás una cantidad grandísima de billetes. Si tienes, en cambio, $1000 en billetes de $100, pues tendrás un fajito muy chiquito, solamente de 10 billetes. En Bitcoin es igual. Tú puedes tener un Bitcoin, ¿cierto? Y tu dirección puede reflejar un Bitcoin. Y tú puedes tener un billete de denominación, un Bitcoin, o puedes tener 100.000 billetes de denominación, de cualquier denominación, que todos sumados, pues te sumen un Bitcoin completo. ¿Vale? ¿Es claro hasta ahí el concepto del uso? Bien. Sí, La, bien. La diferencia con el dinero fiat es que en el dinero fiat la denominación está dada per se, está preconfigurada. Billetes de $1, de $5, de $10, de $20, de 50 o de $100. En Bitcoin no. En Bitcoin la denominación puede ser de cualquier cantidad. Puede ser ínfima o puede ser de un Bitcoin o puede ser de 100 Bitcoins, porque yo si en una transacción envío 100 Bitcoins, me genera un UTSO con 100 Bitcoins. ¿Sí? Entonces, la denominación en Bitcoin se da de acuerdo a cómo se genere la transacción. Si yo le envío a Jorge 0.5 Bitcoins, va a tener una monedita de denominación 0.5 Bitcoins y eso será un UTSO que tiene esa denominación. La pregunta es, ¿por qué se enreda este sistema así? Digamos, entre comillas, se enreda. Recordemos que cuando Satoshi diseñó esto, buscaba dos cosas fundamentales, pero vamos a hablar hoy concretamente de uno, que era la eliminación de un tercero de confianza. Que como esto es un dinero nativo digital, lo que él quería es que no fuera como el dinero digitalizado, que necesitase de alguien o de una entidad que estuviera vigilante para que María, por ejemplo, no se gastara dos veces el mismo billete de $100. ¿Por qué? Porque en el mundo digital es muy fácil crear copias. Yo simplemente le tomo un pantallazo a una imagen y entonces tengo una copia exacta. Entonces Satoshi dijo, ¿cómo hago yo para resolver el problema del doble gasto, que no se me genere? Que una vez alguien se haya gastado un Bitcoin o una fracción de un Bitcoin, pues se gastó esa porque no hay más, no hay forma de falsificar. Entonces hace toda una arquitectura para que de forma descentralizada los nodos puedan validar la propiedad y el registro como tal en cabeza de uno y la transferencia hacia el otro, y que de esta forma se encadene y los nodos puedan verificar esos datos para que jamás hubiese la posibilidad de que alguien pudiera gastar dos veces la misma moneda o fracción de Bitcoin. De los UTSOs se genera una cosa que se llaman los UTSOs polvo. Esto nadie te lo va a explicar cuando tú entras en Bitcoin. Cuando tú entras en Bitcoin, la gente te dice, compre en Binance, compre allí y abra una billetera en tal o cual y envíe sus Bitcoins ahí y se acabó. Ah, bueno, maravilloso. El problema es que cuando empezamos a enviar Bitcoins ahí, vamos a ver ciertas situaciones. Hay gente que te dice, mira, Bitcoin es buenísimo, es una inversión perfecta. Simplemente haz lo siguiente. Coge todos los días, compra 20.000 pesitos en Bitcoin y mándalos a tu billetera en frío. Todos los días. Y en 10 años me lo vas a agradecer. ¿Ok? Pues sí, llega y ahorra sus 20.000 pesitos todos los días, ¿cierto? 20.000 pesitos al año son 7.300.000 pesos, y si faltan 5 años, entonces llega al 2030 y tiene 36.500.000 pesos ahorrados, más la valorización del activo, que vamos a quitársela ahorita. Vamos a decir que el activo está al mismo precio de hoy, 36.500.000 pesos. Y entonces en el 2030 esa persona dice, ay, miércoles, ya tengo 36.500.000, voy a pagar, no sé, lo que sea, lo que se le ocurra. Y cuando va a pagar y va a hacer la transacción, resulta que los costos de fee de la red cuestan un poco de plata. Cuestan quizás más de los 36.500.000 pesos que tienen. O los 36.500.000 pesos que tienen. Y dice, ¿cómo así? Que para yo trasladar estos 36 millones tengo que pagar 36 millones de pesos en fees. ¿Cómo así? A mí no me dijeron pues que Bitcoin era barato. A mí no me dijeron pues que esto era, que uno podía mover $1.000.000 con $3 de comisión. Así. Pero lo que no te contaron es esto, los UTSOs. Lo que no te contaron es que hay que hacer una administración adecuada de la forma en cómo yo envío y cómo administro las monedas. Esas monedas son los UTSOs, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú envías 20.000 pesos a tu billetera fría, a tu almacenamiento en frío, cada día,
Resulta que las tasas mineras hoy pueden estar alrededor de $2, por decir algo, por transacción. Por transacción se entiende por uso, porque lo que tú estás haciendo es adherir salidas, ¿cierto? Entonces, si tú tienes 36 millones de pesos, ¿cierto? En 36.000 entradas, por decir algo, y cada entrada de esas te cobra 10.000 pesos, pues ahí tienes tus 36 millones de pesos en comisiones. Pero nadie te dijo esto, ¿cierto? Entonces, por eso es importante estudiar el white paper y estudiar la arquitectura de Bitcoin, porque si no caemos en ese tipo de cosas. Por eso mi recomendación siempre es, cuando vamos a empezar en Bitcoin, lo debemos de hacer de dos formas. La primera, si lo vamos a acumular a través de un exchange centralizado, si lo vamos a comprar a través de Binance, ustedes lo que tienen que hacer es ir a la casa de intercambio que es Binance y comprar allí. Si van a comprar cierta cantidad grande, muy bueno, pero si lo que van a hacer es como el del señor del ejemplo, 20.000 pesitos diarios, pues ustedes compran sus 20.000 pesitos diarios en el exchange de Binance. Eso no te va a generar ningún problema con Utsos porque en Binance cuando tú compras Bitcoin no son tus Bitcoins, son los Bitcoins de Binance. Binance simplemente te refleja una exposición al activo. Entonces, tú compras 20.000 pesitos, 20.000 pesitos, 20.000 pesitos y yo siempre le digo a la gente, cuando ustedes acumulen ahí, por decir algo, 1.000.000 de pesos o $1.000, yo acostumbro a tratar de acumular $1.000, cuando acumulen $1.000, ustedes envían eso a su caja fuerte, a su dirección en frío. Así van a tener un UTSO por $1.000. Y si la red está muy congestionada el día de mañana que ustedes vayan a retirar y les van a cobrar $6 o $7 por congestionada, si está muy congestionada, les van a cobrar $6 o $7 por un UTSO, pues al final de cuentas diluye el costo de la transacción frente al monto. Entonces, por eso es importante identificar los UTSOs. Los UTSOs polvo entonces son aquellos UTSOs que son de muy pequeñita cantidad, que resulta más caro pagar el fee de la transacción o de la transferencia que lo que contiene el mismo UTSO. Y esto hay que evitarlo. Pero si por una razón tenemos algún UTSO polvo, pues en la unidad de custodia, que es la que le sigue a en la unidad en donde veremos la compra y la custodia de Bitcoin, vamos a aprender también a hacer coin control en billeteras especializadas de Bitcoin, en donde podremos tomar nuestros UTSOs y amalgamarlos, si tenemos muchos atomizados, amalgamarlos en uno, en dos o en tres UTSOs. Todo esto lo vamos a aprender en la siguiente unidad. Preguntas hasta aquí. Juan, pero entonces volviendo al caso del ejemplo que estás poniendo, ¿qué le recomendarías a esa persona que está ahorrando? Pues obviamente estamos hablando de exageraciones para entender, que compra 20.000 pesos diarios, ¿qué le recomendarías? Perfecto, entonces hay dos formas de hacerlo. La primera es como te digo a través de un exchange centralizado. Yo, por ejemplo, yo no compro a través de exchange centralizados porque a mí me gusta la privacidad. Yo no compro a través de nada que a mí me genere tener que dar mis datos personales. Entonces yo compro a través de ese método que tú lo estás haciendo, que lo aprendiste en una clase con el otro grupo avanzada, que es a través de Lightning Network en P2P, a través de Deep Web. En este caso lo trabajamos en Telegram. Allí tú puedes comprar 20.000 pesos diarios si quieres. Tú lo que haces es generar una operación en Lightning. Lightning es, digamos, la capa 2 de Bitcoin. Eso no está dentro de la cadena. Eso se negocia afuera de la red de Bitcoin. Entonces, tú cuando estás comprando en Phoenix Wallet, que es la que tú utilizas en este momento, y de pronto quienes no lo han utilizado se van a enredar un poquito, pero también iremos allá, tú vas acumulando. Yo en Phoenix, por ejemplo, abro canales de $700, lleno mi canal hasta los $690. Cuando tengo los $690, transfiero a mi almacenamiento en frío 650, 670 para no cerrar el canal, porque si los transfiero todos se me cierra el canal, y vuelvo y arranco la compra diaria de Bitcoin. $10, $20, $100, lo que sea que esté comprando. Y una vez lleno Phoenix, otra vez a mi almacenamiento en frío. ¿Vale? Es muy fácil hacerlo. Sí. Es como echarle monedas a un marrano. Se escucha difícil, pero para José y para Claudio y para los demás pues que verán esta lección después, es supremamente fácil hacerlo. Se escucha complejo, pero es supremamente fácil hacerlo.
y lo vamos a aprender. Y Jorge, que ya lo ha hecho, pues, John, perdón, que ya lo ha hecho, pues John sabe que es muy fácil. Digamos, configurarlo se puede volver un poquito complejo, pero más por desconocimiento que por cualquier cosa. Por una vez configurado es súper fácil hacerlo. ¿O no es así, John? Sí, señor, hay que estar pendiente del paso a paso, Pero el mecánico es pero es muy fácil. fácil. Ok, bueno. Sí, señor. Perfecto. Entonces, de esta primer partecita de este en vivo sale la primera recomendación. Por favor, no me vayan a comprar fracciones pequeñas de Bitcoin y cuando las compren poner su dirección de billetera. No. Si están ya empezando a comprar, lo hacen, ahí está la lección, a través de Binance inicialmente. Después vamos a aprender a hacer coin control a eso para dividir las monedas con KYC y sin KYC. No se preocupen, yo tengo de todas. Me compran en el exchange, que es como ir a una casa de cambio, me acumulan ahí lo que ustedes crean conveniente de acuerdo a lo que cada quien quiera ir metiéndole a Bitcoin. En algunos casos yo recomiendo repito, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Según el caso, a veces recomiendo acumúlenme a 500.000 pesos, de 1 millón, otros casos en los que les digo $1.000 y tengo casos en los que les digo menos de $5.000, no me envía el almacenamiento en frío, me envía UTSOs de 5.000 en 5.000, porque tienen unas, digamos, por ejemplo, para temas corporativos, de 5.000 en 5.000. Entonces esa es la primera recomendación que sale de esta parte de la clase. Entonces ahora vamos a ver, antes de pasar a los hash, cómo se ve, y ese mapita que les dejé en la clase o que les di en la clase, cómo se ve más o menos una transacción, digamos, gráficamente, sin ir al lenguaje de programación. Entonces vamos a suponer que María quiere enviar 0.5 bitcoins a Tomás. Y María tiene un UTSO de 0.8 bitcoins en su billetera. Va a enviar 0.5, pero lo único que tiene María en su billetera disponible es un UTSO de 0.8 bitcoin. Es decir, que el saldo en su billetera es de 0.8 Bitcoin y los UTSOs, cuando va a consultarlos, tiene una salida no gastada que es de 0.8 Bitcoin. Entonces, lo que hace María es, no tiene más que utilizar sino un UTSO. Y ese UTSO es de 0.8, o sea, supera por 0.3 el valor que le debe de enviar a Tomás. Entonces uno dice, pero ¿y entonces cómo hace? Porque si solamente necesita enviar 0.5, ¿qué hace con los otros 0.3? Bueno, cuando uno utiliza un UTSO y siendo una salida no gastada y lo convierte en una entrada, un input, ese UTSO se va a destruir. Permite que lo uses y que lo fracciones porque ese UTSO se va a destruir y va a crear nuevos UTSOs y ya lo vamos a ver. Entonces lo primero que tiene que hacer María es tomar un paquetico en el que va a armar su transacción. ¿Qué es lo primero que va a incluir María? El identificador de la transacción anterior. ¿Cuál es el identificador de la transacción anterior? Lo que identifica que ese UTSO entró a la dirección de María. Ahí le va a decir al minero qué día, a qué hora, en qué bloque está, ¿cierto? De qué dirección viene y quién firmó esa transacción anterior y si ese que firmó esa transacción anterior tenía la propiedad de eso, ¿cierto? Que ya está registrado en la cadena de bloques. Pero como esto es Don't Trust Verify, no confíes, verifica, cada vez que se hace una transacción, el minero tiene que volver, el nodo tiene que volver a verificar toda la historia de esa transacción. Y eso lo lleva al pasado en cuestión de segundos. Y para eso es que utilizamos los hashes, que ya los vamos a ver. Entonces, va a incluir ese identificador de la transacción anterior. ¿Listo? Para decirle al nodo, esta transaccióncita, que es ahorita una salida gastada, no gastada mía, un uso de 0.8 bitcoins, le voy a cambiar el registro de la propiedad. Perfecto. Entonces, incluye eso. Después de tener el identificador de la transacción, voy a poner un input, la entrada. ¿Vale? ¿Y cuál es el input? Pues simple. El input es el UTSO. Va a pasar de ser una salida no gastada disponible en la dirección de María a ser una entrada en ese paquetico que está formando para la transacción. ¿Listo? Y ese input, por supuesto, tiene también un identificador de transacción nuevo, ¿cierto? Y demás. ¿Listo? Y ese input, ¿sí? Le va a agregar entonces unos outputs. Y digo unos, no uno. Porque pese a que solamente le va a enviar 0.5 bitcoins a Tomás,
tiene que generar no uno, sino mínimo 3 outputs. El primer output o la primera salida va a ser, por supuesto, los 0.5 Bitcoin que le va a enviar a Tomás. Ok, entonces ya de 0.8 ya generó la primera salida por 0.5. La segunda salida va a ser el fee que le tiene que pagar a la red. Si la red le dice, ok, la comisión por validar y por minar esa transacción y ponerla allí en la cadena de bloques, en este momento es de 0.01 Bitcoin. Entonces va a agregar un output que lo agrega a la red de 0.01 Bitcoin. Y va a agregar un tercer output por 0.29 Bitcoin que volverán a la misma dirección de María. Entonces, 0.5 que le envía a Tomás, 0.9 que es el vuelto o la devuelta de esa moneda que va a utilizar y 0.01 de comisión a la red. Firma, imprime su firma digital y la transmite a la cadena. Y de allí entonces lo toman los nodos y hacen las verificaciones pertinentes, ¿sí? Verificando que la clave pública sea efectivamente la de María, verificando que el hash o el identificador de la transacción anterior sea correcto e incluya este uso de 0.8 Bitcoin y verificando, por supuesto, las direcciones que allí están. Y con esto pues ya envía el bloque y el minero se encarga del paso siguiente. Vale, entendemos entonces hasta ahí para que pasemos a los hashes. Juan, una pregunta. ¿La Claro que sí. comisión de qué depende? ¿Cómo cambia la comisión? ¿O es la misma o de qué depende? De la congestión de la red, José. La comisión no la define nadie. La comisión la define de si los nodos mineros, si el minero tiene excesivo trabajo, hay muchísimo trabajo, la comisión se define por ley de oferta y demanda. A mayor cantidad de transacciones se empieza a formar una cola en lo que llamamos las mempool, las memory pools. Cuando esas memory pools se llenan y por supuesto empieza a haber una congestión en donde las personas que están enviando Bitcoin dicen, pues pucha, esto se va a tomar 2 o 3 bloques, o sea, 10 minutos sería 20, 30 minutos, no, yo quiero que prioricen mi transacción porque yo necesito hacer este pago ya. Entonces la persona dice, ok, le ofrece un fee más alto al minero, le sube al fee. Y entonces el minero dice, órale, hostias, venga. Entonces la incluye primero. Y esa oferta y demanda empieza a hacer que digamos, el coste de transacción comience a elevarse, porque algunos simplemente están ofreciendo mayor cantidad de fracciones para que les minen sus transacciones. Entonces lo define la congestión que tenga la red en determinados momentos. Históricamente hemos tenido algunos picos de congestión, pero han sido pocos, porque como los mineros también vienen creciendo y la capacidad de minería viene creciendo tanto, entonces la red se vuelve muy rápido. Pero Bitcoin, la red, se caracteriza por ser especialmente lenta dentro de todo el sistema de redes de blockchain. ¿Y esto es por qué? Porque Bitcoin prioriza por encima de la velocidad, prioriza la seguridad y la descentralización. Al ser más descentralizada, pues necesita más verificaciones de más cantidad de nodos y esto puede hacerla más lenta. Por eso, en Bitcoin tenemos soluciones de mucha más velocidad, como Lightning, que será pues también objeto más adelante de estudio para que ustedes puedan tener sus billeteras y direcciones Lightning para transacciones y microtransacciones de manera rápida y con comisiones casi cero. ¿Listo? Pero la red, según se Eso, Juan. congestione, suben los fees. Con mucho gusto, José. Bien, pasemos entonces a los hash. Los hash son el núcleo fundamental, el pilar fundamental de la seguridad de Bitcoin. Un hash es una función criptográfica, matemática. Y aquí vamos a aprender un poquito de informática sin tenernos que meter en código, pero para que ustedes entiendan cómo funciona, porque no es fácil escribir el código, pero es muy fácil entender cómo se hace. Entonces, salimos también un poquito de la ignorancia de lo que es la criptografía a nivel informático. Básicamente es una función matemática que convierte cualquier entrada de una cadena o de un dato
en caracteres de una longitud fija. Entonces, para dejar este punto claro, yo puedo coger un dato. Vamos a decir que el dato es mi nombre, Juan. Y a ese dato que es Juan le puedo aplicar un hash, una función criptográfica de hash. Y eso me va a sacar un resultado de una longitud fija, que es de 256 bits. ¿Ok? O puedo tomar el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, y a todo el libro completo aplicarle una función criptográfica de hash y me saca un número de igual longitud que el número que me saca si le aplico ese hash a la palabra Juan. Entonces, no importa si el dato de entrada es infinitamente grande o una sola letra. La salida o el producto de ese hash siempre es un número de 256 bits. ¿Para qué se hace este sistema de encriptación o sistema criptográfico de hasheo? Para asegurar la integridad de los datos, y ya vamos a ver por qué lo asegura, y para identificar de forma única una transacción. Primero, ¿por qué asegura los datos? Porque la función del hash es unidireccional. Yo puedo transformar el libro de Gabriel García Márquez en un hash. ¿Ok? O sea que puedo derivar un hash, un número de 256 bits de la obra de Gabriel García Márquez. Pero si a mí me dan el número o el hash que representa la obra de Gabriel García Márquez sin decirme qué representa, no hay ninguna forma que yo pueda irme atrás y derivar que de ese número que ese número lo que está representando es la obra de Gabriel García Márquez. Por eso se llama unidireccional. Puedo volver cualquier cosa hash, pero un hash no la puedo llevar a su estado inicial, porque un hash no es una encriptación o no es una codificación. Un hash es una representación de datos. Entonces, si yo tomo el libro de Gabriel García Márquez y le aplico un hash al libro como está, me saca un número específico. Pero si, por ejemplo, en la última página del libro de Gabriel García Márquez yo le quito el último punto del final, el último puntico, y le vuelvo y le aplico el hash, me da un número completamente diferente al que me había dado la obra con el puntico al final. Entonces, esa representación es imposible de llevarla atrás. Por eso es tan importante que cuando nosotros utilizamos las direcciones a las que le vamos a transferir alguna parte de Bitcoin o cuando vamos a poner nuestra dirección, digamos, en algún lugar para que se nos transfieran los Bitcoin del exchange o de la dirección line o lo que sea, nos aseguremos que esté perfectamente bien puesta. Porque eso, si entendieron lo anterior, va a ir a un paquetico, que es la transacción. Y a ese paquetico se le va a aplicar esta función de hash. Si te equivocas en una mayúscula, en un punto, en un número, el hash va a ser completamente diferente. Y tus fondos se habrán perdido para siempre, porque no hay forma de identificar qué hay ahí. Esa es la importancia. Entonces, así se asegura la integridad de los datos. ¿Y por qué identifica de forma única una transacción? Porque cuando los nodos vamos a verificar las transacciones anteriores, no nos vamos a ir a mirar la hora, el día, la cantidad, si Pepito, si Fulanito, ¿cierto? A cómo estaba el Bitcoin, no. Simplemente nos remitimos al hash que nos da el paquetico de la transacción, vamos al hash anterior y ese hash a su vez nos lleva a otro hash anterior, y ahí encontramos la validación de todo. Entonces se hace mucho más expedito y más rápido. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo entonces se calcula el hash. El hash se calcula utilizando una función criptográfica llamada el SHA-256. Esto lo encuentran en el white paper. ¿Por qué la SHA-256? Porque Satoshi determinó en el white paper que la función criptográfica a utilizar era el SHA-256, que es la función algorítmica, digamos, de las más complejas que hay y más completas, más seguras. Entonces, como les decía, tomo cualquier entrada, genero una cadena alfanumérica única de 64 caracteres de 256 bits. ¿Qué es un bit? Un bit es la unidad más pequeña.
En lenguaje computacional todo se resume a ceros y unos. Un 0 o un 1 es un bit, en donde normalmente para el lenguaje computacional 0 es apagado y 1 es encendido. Entonces tú simplemente coges 256, digamos, interruptores de energía, los filas y pones unos en encendido, otro apagado, un encendido, otro apagado, y eso genera, digamos, 200, digamos, una forma de 256 bits. Una vez entendemos lo que es el hash o el concepto de para qué se usa, miremos cómo se calcula el hash para que lo entiendan. Porque en Bitcoin no calculamos un solo hash, sino que hacemos hashes de hashes. Porque uno es el lenguaje que hablan los computadores, otro es el lenguaje que hablan, digamos, a nivel informático los nodos, y otro es el lenguaje que los humanos podemos ver y podemos leer. Y necesitamos que ese lenguaje que hablan los computadores, que son bits, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, y que son inmensos, podamos llevarlo a un lenguaje en el que nosotros los seres humanos podamos leer, como B1C, CHF, ¿cierto? Entonces necesitamos hashear para asegurar y luego hashear para darle legibilidad al lenguaje. No solamente nosotros, sino que los aplicativos como las llamadas wallets no leen el código binario, que es el de 0100, sino que leen códigos diferentes, que llamamos hexadecimales, y ahorita lo vamos a ver. Entonces necesitamos hashear de hashear. Entonces, para construir un hash, los datos que podríamos incluir son los datos, por ejemplo, de la transacción anterior, la clave pública, es decir, la clave de quien va a transferir el registro de la propiedad, ¿cierto? Y la dirección del nuevo propietario. Todos esos tres los empaquetamos en un paquetico y le aplicamos una función de hash y lo que nos va a dar es un número, ¿vale? Entonces vamos a poner un ejemplo para ser un poquito más gráfico. Vamos a construir entonces, por ejemplo, un hash para la palabra o para el dato hola mundo. Vamos a decir, listo, vamos a expresar hola mundo en función de hash. Entonces lo primero que vamos a lograr es un primer hash, un hash número 1, ¿cierto? Que lo que va a hacer es componer un número binario, es decir, el número que va a utilizar el lenguaje computacional. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, y ese lenguaje, digamos, ese hash binario va a representar lo que es hola mundo. Entonces, la fórmula es simple, está aquí abajo. Hash 1 igual a hashlib.sha256. Este hashlib.sha256 le estoy diciendo al programa aplique la función de hash sha256 a los datos, que en este caso será hola mundo, a hola mundo, y digest, conviértalos en lenguaje binario. Esa es la fórmula del hash 1. ¿Sí? Y luego a este resultado del hash 1 le voy a decir aplique la función SHA256 al resultado del hash 1 y conviértalo en lenguaje hexadecimal. ¿Cómo se hace esto? Datos encode en la fórmula es el dato hola mundo. El hashlib es aplique el algoritmo y digest es devuelva el resultado en 010001. Y para la segunda fórmula es hashlib, de nuevo, aplique el algoritmo SHA256, pero ya no a hola mundo, sino a la representación de hola mundo en binario, que es el hash que produjimos primero, y devuélvalo en lenguaje hexadecimal. ¿Cómo se ve eso? El resultado del hash número 1, es decir, de aplicar el binario, el primer hash, y de decirle que nos lo devuelva en lenguaje binario, es más o menos así. ¿Listo? Este es el resultado. Esto representa hola mundo. Pero el libro de Gabriel García Márquez también puede estar representado exactamente igual. Lo que pasa es que cambian las posiciones de los unos y los ceros, pero es la misma longitud. Entonces, este es el binario. Entonces tú tomas este, que es el hash número 1, y le dices, bueno, vamos a aplicarle otro hash para que nos lo devuelva en lenguaje que llamamos hexadecimal, que es un lenguaje más amigable. Entonces aplicamos el hash 2, apliquen la función SHA256 al hash 1, que fue este que vimos acá, y devuélvamelo en lenguaje hexadecimal. Y esto me lo transforma en esto. Y esto básicamente
son las formas en las que las direcciones, las claves, las claves públicas y privadas, pues terminan viéndose en la red de Bitcoin. Son producto de hasheos. Y para tomar esto y devolverse a la información inicial, no es que sea imposible, es posible, pero es improbable, porque no existe hoy un mecanismo que permita hacer cálculos para poder derivar cuáles son los datos que me generan un número como este o una expresión como esta. Aquí es donde hablan de la computación cuántica, que la computación cuántica podría romper esto. Teóricamente sí, teóricamente sí. Pero para poder romper esto se necesita una cantidad de qubits tan grande, porque la computación cuántica no opera en bytes como la computación que tenemos actualmente, megabytes, gigabytes, esto, sino que opera en qubits. La cantidad de qubits tendría que ser tan grande que no hay energía suficiente en el planeta para poder poner a funcionar un computador con esa cantidad de qubits. Y hasta ahora es solamente una teoría. Apenas empiezan a hacerse los primeros ensayos, digamos, técnicos, y todavía no funciona ninguno, ¿cierto? Entonces, ¿es posible? Teóricamente sí, pero es improbable. Dicen que de las direcciones más viejas, de protocolo más viejo, pueden ser, se pueden romper con computación cuántica más fácil. Y eso sí tiene mucho de cierto, porque esas direcciones registran unos metadatos adentro que son más fáciles de derivar. Las direcciones más nuevas no lo hacen. Entonces, por eso es que uno de los consejos que les doy a las personas que asesoro es que quienes tienen Bitcoin en formato legacy, que también lo vamos a ver, pues comience a pasarlo a formatos Segwit o derivados más nuevos, en donde son más resistentes a cierto tipo de ataques que hoy todavía siguen siendo improbables, pero pues digamos previéndonos para el futuro. Entonces, de este binario pasamos a este hexadecimal. Y este hexadecimal es el lenguaje básico en el que se comunica todo en la red de Bitcoin. Los nodos con los mineros, las wallets, las transacciones y demás. ¿Vale? ¿Entendemos hasta ahí? Vamos bien. Bien. Sí, Ese señor. hash, listo. Ese hash es también la base de la minería de Bitcoin. Esto es un aporte rápido porque eso no lo vamos a ver aquí a fondo. Pero la minería de Bitcoin básicamente se resume a que hay que encontrar un hash, es decir, un número, y que el primero que encuentre ese número tiene el derecho de transmitir o de publicar el bloque en la cadena. Y ese derecho que le confiere transmitir y publicar el bloque en la cadena también trae una retribución. Y esa retribución es la emisión de Bitcoin de cada bloque, que hoy está en 3.125 Bitcoins. Entonces, quien encuentra ese hash, lo transmite a la cadena y la cadena le devuelve 3.125 bitcoins que son completamente nuevos, que no existían, que ahora existen porque minó el bloque. Y además se queda con todos los fees que pagaron quienes utilizaron la cadena por hacer cada transacción. Entonces, ese es digamos, eso es. Ese hash, por supuesto, la red lo calcula con ciertos ceros adelante y lo calcula y le dice a los nodos, ok, este es el bloque, arranquen pues a ver cuál es capaz de calcular primero el número. Dependiendo de la cantidad de mineros que haya trabajando, o sea, el poder de cómputo, la red ajusta la dificultad. Si son muy poquitos mineros, baja la dificultad para encontrar ese número. Si son demasiados mineros calculando, sube la dificultad de ese número. ¿Con qué fin? Con el fin de asegurar que un bloque no se mine antes ni después de 10 minutos. La red tiene que asegurar que los bloques se minen cada 10 minutos para que la emisión de nuevo Bitcoin sea exactamente la misma y podamos contar con que en el 2140 se mine el último Bitcoin. ¿Vale? Les acabo de adelantar una cosa de la lección de minería, pero pues tenía que tomarlo aquí porque ya hemos visto el hash. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces,
En Bitcoin, en vez de generar un hash para un dato como la mundo, generamos un hash para ese paquetico que armamos previo, que es una transacción, donde está el input, que es el uso anterior o la salida no gastada, donde están las salidas, la dirección de destino, mi dirección como vuelto y digamos la dirección de los fees o los fees que se van a generar, mi firma aprobando el registro, el nuevo registro de la propiedad, ¿cierto? Y los demás datos que yo quiera meter ahí, porque yo ahí puedo meter incluso la hora, Satoshi, en la primera transacción que hizo, metió lo que llamamos un graffiti, un mensaje, metió el encabezado de un periódico londinense de la fecha, que ya después lo veremos porque es un tema más filosófico que cualquier cosa, pero puedes meter algunos datos. Está, digamos, restringido, pero puedes meter algunos datos. Un hash, y repito, no es lo mismo que el cifrado o el encriptado per se. Es una función criptográfica, algorítmica, pero no es lo mismo que encriptar. Yo puedo tomar mi disco duro, esto, no sé si ustedes están viendo mi cámara, pero esto es un disco duro sólido de 1 tera. Este disco duro contiene un nodo completo de Bitcoin y a través de este disco duro, de mi nodo completo de Bitcoin, yo mino Bitcoin. Yo tengo trabajo de minería, trabajo de validación, de todo lo que hace un nodo, ¿sí? Además de eso, puedo ver datos en cadena, estoy conectado siempre a la red de Bitcoin y aquí veo todo. Y lo hago de forma privada, a través de conexiones Tor, bueno, de muchas cosas. Yo puedo tomar este disco duro y efectivamente está así y encriptarlo, está encriptado. ¿Qué quiere decir encriptado? Que solamente hay una forma de entrar a él y es por medio de un password o una contraseña fuerte que tengo. Y que a su vez, en el momento en que yo, por ejemplo, si alguien llega y yo no me siento seguro y cierro mi computador, esto se encripta inmediatamente, o sea, vuelve y se bloquea y hay que volver a poner la, la contraseña para volverlo a abrir, ¿cierto? Digamos, es una forma. Pero yo es encriptado con suficiente poder de cómputo que lo tenemos ampliamente y con un trabajo exhaustivo y de mucho conocimiento puedo mm, desencriptarlo. Puedo encontrar la forma de desencriptarlo sin tener la contraseña o, digamos, encontrar la contraseña. Es un trabajo muy complejo. También es medio improbable, pero más probable que devolver una función de hash y puede llevar mucho tiempo, pero se puede hacer. Lo mismo que un cifrado. Yo puedo tomar incluso documentos de Word, meterlos en un disco duro o meterlos en una USB, cifrarlos o encriptarlos y mantenerlos en la USB offline. Así mantenían muchos bitcoiners antes de que existieran las billeteras de hoy en día, mantenían sus bitcoins, ¿sí? Y estaban encriptados y los mantenían en una USB por fuera. ¿Listo? Pero eso se puede romper, ese nivel de encriptación se puede romper. No es fácil, dependiendo de si lo haces fuerte o no, pero se puede. El hash no, es mucho más improbable, porque como les decía en un principio, es unidireccional. Es la huella digital de un dato. La huella digital de un dato. Y una vez esté producido el hash, es imposible saber qué hay detrás de él, saber qué representa. La billetera que yo trabajo en testnet es esta que ven en la parte de arriba que se llama Nunchuk. Nunchuk, a ver, hay dos billeteras Bitcoin que para mí son indispensables. Sparrow Wallet y Nunchuk. ¿Por qué tengo las dos y no solamente una? Porque Sparrow Wallet funciona solamente a través del ordenador, o sea, digamos en sistemas operativos como Windows, como Linux, como el de Apple, ¿cierto? Y Nunchuk es solamente para teléfonos inteligentes. Entonces voy a utilizar Nunchuk. Vale, yo les voy a enseñar después cómo se abre Nunchuk, pero básicamente hoy la voy a abrir es para que ustedes entiendan cómo se ve esto de los UTSOs. Estas billeteras que hay aquí son testnet, es decir, no contienen Bitcoin reales. Yo transfiero Bitcoins acá de una cosa que se llama el faucet, que es Bitcoin tiene dos redes, la mainnet, que es la red donde se mueven todos los Bitcoins, y la testnet, que es una copia exacta de la misma mainnet, funciona exactamente igual,
pero todo lo que hay ahí es de mentiras, son bitcoins que no son reales. ¿Para qué es esta testnet? Para tener herramientas, para que personas como yo que somos formadores o los que son desarrolladores de tecnología o de aplicaciones y demás, tengan forma de ir a utilizar Bitcoin sin tener que gastar fondos reales o arriesgar fondos reales. Entonces, para eso es que lo hacemos. Entonces, antes de abrir cualquier billetera y de comprar cualquier billetera, yo les voy a enseñar a manejar todo esto en testnet y vamos a hacer transacciones en conjunto, vamos a transferirnos los unos con los otros, vamos a aprender multifirmas, vamos a aprender a hacer backups, a guardar llaves, todo ese tema, para que una vez ustedes estén seguros, ya sí procedamos a abrir las reales y ustedes no sufran de lo que sufre cualquiera que empiece en esto, y es que le tiembla la mano cada vez que va a hacer una transferencia. Esto es muy fácil, solamente hay que aprenderlo. Entonces, aquí tengo 5 billeteras. Hay dos billeteras que son multifirmas, que las vemos que son las Group Wallet número 2, Group Wallet número 1. Estas no las vamos a trabajar hoy ni las vamos a ver. Y tengo, vamos a ver esta que es BM Prueba Testnet, Bitcoin Mastery Prueba Testnet, que tiene $824. Vamos allí, entramos a la billetera y se ve como cualquier billetera, en donde tienes un botón de enviar, un botón de recibir, y esta, porque no todas lo tienen, tiene un botón adicional que se llama View Coins. Este View Coins, o en Sparrow se llama Coin Control, es la parte que te permite ver tus usos. La billetera me dice que tengo en este momento 0.0091 bitcoins de saldo. Vamos a ver en cuántos usos están repartidos. Voy a View Coins y me dice, ok, los usos que usted tiene son 1, 2, 3, 4 y 5 UTSUs. Tiene uno por valor de 0.0059, otro por su valor de 0.002, otro por 0.00000007, otro 0.003 y otro ta. Listo. Dentro de estos UTSOs yo tengo en este momento un UTSO polvo, que es este último, el de 0.0000381 Bitcoin, que equivalen a $3.44. ¿Por qué? Hoy no tengo problema porque la red me está cobrando alrededor de 60 centavos de dólar máximo, máximo, y no llega ya $1 por transacción. Quizás habrá momentos del día que puede que llegue, pero pues en estos días que he hecho no ha llegado allá. Pero en el momento de una congestión de red, este uso se complica. Entonces este puede ser un uso polvo. Esto no es recomendable, ¿cierto? Entonces, aquí tengo los usos. Yo con los usos, lo que puedo hacer en estas billeteras es incluso etiquetarlos. Yo puedo poner etiquetas, tags, o etiquetarlos, por ejemplo, aquí, que le puse de Nunchuk a Sparrow, porque hice una transacción de Nunchuk a Sparrow, ¿sí? Y puedo hacer administración de la moneda. Puedo ver, digamos, la ancestralidad de la moneda, de dónde viene, ¿cierto? Entonces dice, por ejemplo, esta moneda viene porque alguien gastó una moneda de 0.001 Bitcoin y de ahí se derivó esta moneda. Tiene el rastro incluso de a dónde viene. Puedo bloquearla. Digo, no, venga, yo esta moneda no la quiero utilizar porque esta moneda me viene especialmente de una transacción que me hizo esta persona y esta tiene KYC, por ejemplo, entonces no la quiero utilizar para los tipos de transacciones que hago aquí porque no quiero que de pronto se ponga en vilo mi privacidad, entonces la voy a bloquear, entonces yo la puedo bloquear. Entonces cuando yo voy a hacer una transacción, él por defecto toma los usos que quiera, pero sabe que este no lo puede gastar, no lo puede utilizar, ¿sí? Le puedo poner rótulos aquí, en notas. Aquí le puedo poner, no sé, comprada en Lightning, ¿sí? Para identificar de dónde viene esta moneda, por decir algo, ¿sí? Entonces me devuelvo, ¿sí? Ya le puse el rótulo a esta, comprada en Lightning, ahí está. Puedo ver en la cadena esta moneda, en el explorador de la cadena de Bitcoin, dónde está esta moneda. Y me dice, su moneda está en el bloque número 110.628. Después de eso se han minado todos estos bloques, pero su moneda se encuentra dentro de este bloque, ¿sí? Tiene 871 confirmaciones, es decir, que hay 871 bloques por encima de esa transacción. El identificador de la transacción de ese uso es este que ven ustedes abajo, debajo del cuadrito verde, ¿sí?
tiene pues todo el tema de tiempo, en qué momento fue, ¿sí? Las confirmaciones, que se confirmó después de 17 horas, es decir, a mí al minuto ya estaba pues ya reflejado en mi monedero, pero las confirmaciones continúan, ¿sí? Características, es una dirección Segwit, ¿sí? La tasa pagó 189 sats, o sea, no alcanzó ni a los 0.00 dólares. Claro que esto es testnet. El flujo, es decir, este es el uso que venía, en esta línea que ven ahí, el uso que venía, que se dividió en 3. Miren, seguramente este es el uso que me entró a mí, este es el que iba como vuelto para la dirección anterior y esta es la tasa, el fee que paga a la red. Ahí ven ustedes la gráfica del flujo. Todo esto lo muestra la red de Bitcoin y pueden ustedes desde su billetera verificar toda esta vaina, ¿sí? Todo esto lo pueden verificar. Las entradas provenían de una multifirma. Seguramente lo hice de mi billetera multifirma a esta billetera. Y entonces dice, esta multifirma fue firmada por 2 claves, ¿cierto? Todo el cuento. El tamaño en bytes, ¿sí? El tamaño virtual, todo está aquí, ¿vale? Entonces aquí tenemos la forma, en esta billetera nos muestra cómo, digamos, hacemos uso del uso. Ahora, cuando yo voy a transferir esto, vamos a suponer que lo voy a transferir acá, para eso voy a copiar mi dirección de esta y me devuelvo a esta. Si yo quiero enviar esto, algo de aquí, yo le pongo enviar. Y él me dice, ok, ¿cuánto quiere enviar? Entonces yo le voy a poner algo como le voy a enviar, ¿cierto? Le voy a enviar $90, 0.001 Bitcoin, ¿sí? Entonces me dice, perfecto, continúe. Copie la billetera, la dirección. Ahí copio la dirección. Ojo, estos son los números que yo les di. Estos números se generan por hasheo. Por eso siempre copien y peguen. Y verifiquen, vayan a la dirección y verifiquen. A mí me gusta verificar uno por uno. Hay gente que verifica los 6 o 7 primeros números y los 6 o 7 últimos. No, verifiquen uno por uno. No la seguridad que la policía. Don't trust, verify. No confíes, verifica. Les voy a explicar el por qué. Hace poco hubo un intento de ataque, no a la red de Bitcoin, sino al protocolo Java que utilizan varias billeteras. Ese protocolo Java, hubo un hacker que creó un código que envió a esos dispositivos en el protocolo, en donde tú ingresabas la dirección. Listo, tran. Cuando ibas a crear transacción y crear la transacción, había un bug que cambiaba inmediatamente la dirección. ¿Vale? Y como ya tú la habías ingresado y supuestamente habías revisado los primeros y los últimos números, la transmitías normal y la dirección ya no era. O afortunadamente no se pudo hacer mayor cosa porque creo que lo único que alcanzaron a robar fueron $500, porque ahí mismo hubo el aviso de la comunidad, todo el tema. Y esto no atacó billeteras frías, y mucho menos las que no trabajan con Java, porque las billeteras frías tienen un sistema de firma que es AirGap, que es fuera de línea. Entonces, no, el bug no podía cambiar la dirección porque cuando se firmaba sin estar en línea. Que eso se lo voy a también enseñar en la custodia y les voy a decir cuáles son las billeteras, las mejores billeteras que se deben usar para seguridad. Pero por este tipo de cosas, porque esto no fue un ataque a la red de Bitcoin, fue un ataque a una máquina Java que utilizan las billeteras que nos venden o que podemos adquirir pues por ahí. Y esto no tiene nada que ver con Bitcoin, pero pues termina afectando la red de Bitcoin en su reputación. Bien, entonces copio la dirección de destino. Si le quiero agregar alguna nota, le agrego alguna nota. Por ejemplo, prueba semana 3. Semana 3, para saber qué fue esta, para tener el control de cuándo hice esto. Y antes de crear la transacción, le digo, yo puedo crear la transacción y la billetera va a escoger los usos que quiera. Digo, no, un momentico, yo quiero escoger los usos que voy a enviar porque hay unos usos que no quiero tocar. Entonces le pongo Customize Transaction, ¿sí? Y me dice, ok. Entonces aquí podemos mirar, incluso ponerle el fee manual. Para esto que te contaba José, si está muy congestionada la red, yo puedo subirle el fee económico, estándar o con prioridad. Entonces yo le puedo decir, no, démelo con prioridad, entonces le voy a poner un SAT. Listo, prioridad, listo. Antes de, ¿sí? Y puedo hacer coin selection, o sea, puedo escoger el uso. Entonces él iba a utilizar por defecto estos dos que están marcados.
Yo le digo, no, no, yo no quiero que me utilice esos dos. Yo quiero solamente que me utilice uno. Ah, pero es que no tenés uno, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Gastemos los que están más bajitos. Gásteme este de una vez que quiero que ese polvo se vaya. Gásteme este también que está bajito. Y gásteme este. Gásteme estos tres que son los más bajitos para ir saliendo de los usos polvos. Selecciono. Listo. Le pongo la taza y ahora sí le digo continúe. Una vez le digo continúe, ya escogí mis usos, reviso, vuelvo y reviso la dirección, confirmo y creo la transacción. La transacción ya está creada, ahora vamos a firmarlo. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la diferencia con los dispositivos en frío, como los hardware, y con los dispositivos en celular. Que yo en mi celular de una vez firmo porque la clave privada está aquí. Con los dispositivos en frío lo que hago es que transmito esta dirección a mi dispositivo en frío que está completamente fuera de línea por medio de una USB, por ejemplo. Lo transmito ahí, lo firmo, una vez firmado lo saco, ¿cierto? Lo vuelvo y lo pongo aquí y le doy en este botón que dice firmar. Y una vez firmado, ya está aceptada la firma y le digo transmitir la transacción, transmito la transacción y él aparece en la primera línea de la billetera, en esta parte. Pendiente de confirmaciones, ya se fue. ¿Listo? Prueba semana 3. Y podemos ir a la billetera del Group Wallet a verificar y aquí está recibiendo ya. Aquí ya está en primer lugar, ya está recibiendo la transacción, está pendiente de confirmación, ya figura en mi billetera, pero yo no puedo gastar esto hasta que no figure como una salida no gastada, hasta que no figure en mi salida, en mis Viewcoins como disponible. ¿Sí? Y si ustedes ven, aquí está en mis usos, pero dice pendiente de confirmación. Así que si yo voy a hacer una transacción, puedo utilizar por ahora estos dos usos. Este no hasta que no esté confirmado. ¿Listo? ¿Me entienden ahí? Perfecto. Entonces, quería mostrarles esto porque hace parte más de la unidad de autocustodia y demás, pero lo quería adelantar porque es una forma muy gráfica de que me entiendan qué son los UTSO y por supuesto qué son los hashes y qué utilidad tienen. Ahí entonces terminaríamos el tema de hoy. Con esto ya vamos en la lección 10. A este ritmo yo creo que en unas 3 semanas estamos terminando, a más tarde estamos terminando esta parte del white paper. Mi interés más que el afán es que quede supremamente bien entendido porque no entender esto hace que ustedes puedan tener unos sobrecostos en el futuro y que a veces les tengan transacciones que no son exitosas y ustedes no entienden por qué y la magia está aquí en el manejo de UTSOs, por ejemplo. Y esto por eso es importante estudiarlo. ¿Vale? Para cerrar, no sé si tengan comentarios, preguntas, si quieren que veamos alguna otra cosa que no tengamos acá. Los escucho. No, todo súper claro, Juan Guillermo, gracias. Bien, De mi lado todo bien, muchas gracias. perfecto. Ah, no, yo estoy feliz. Muchas gracias, Juan. Me volví muy buen profesor, o ustedes son un alumno, los dos, ¿cierto? Perfecto. Nos vemos entonces la próxima semana. Por favor, traten de tener las dos próximas lecciones. Yo estoy tratando de tomar bloques de 2 lecciones. Y si pueden adelantar otra más, rico también, me lo dicen. Vuelvo y repito, lo importante no es el afán, sino hacerlo bien hecho. ¿Listo? Pero que hemos entendido. Si tienen alguna duda, si les surge alguna duda, alguna inquietud en el transcurso de los días, por favor me la ponen en el chat. Rico que todos la sepamos. Quizás a veces no contesto de una vez, pero siempre las acumulo ahí. Y nos vemos entonces la próxima semana. Listo, Juan Guillermo, mil Juan, muchas gracias. gracias. Cuídense mucho. A ustedes muchas gracias.